Perú confirma 12 casos para Omicron, la variante que está avanzando por el mundo. Con ello, Perú se sumaría a los 11 países que ya en América presentan esta variante. ¿Cómo llegó la variante a Perú? ¿Cuál es el significado de esta variante? ¿Qué medidas estará tomando el gobierno? En este video vamos a analizar la situación de Perú y sobre todo, cómo avanza la variante Omicron. Estaremos dando algunas recomendaciones. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Bagora Camargo. El día de hoy vamos a hablar la situación que se habría reportado este domingo 19 de diciembre, en donde Perú confirmaría 4 casos positivos para Omicron. Sin embargo, en declaraciones del ministro de Salud el lunes 20 de diciembre, se confirmarían 12 casos positivos para Omicron. ¿Qué es lo que significa esta situación? ¿Cuántos países en América ya registran Omicron? En este video vamos a evaluar sobre ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante que la variante Omicron sigue, sobre todo, acaparando los titulares de las noticias. Conocíamos que el pasado viernes 17 de diciembre, Reino Unido registraba un récord en cifras de contagios, en donde se localizaba casi 93.000 contagios por COVID-19 en un solo día. Cifra récord que no se había registrado a lo largo de la pandemia. Igualmente veíamos que en Estados Unidos ya la variante Omicron, como muchos expertos mencionan, el tsunami Omicron, estaría avanzando por diferentes estados. El estado de Nueva York había registrado también una cifra récord en contagios, donde se registraron más de 21.000 casos. En base a ello, los diferentes países en América también han estado registrando la variante Omicron. En la actualización de la OPS, los países de América que hoy en día cuentan con la variante Omicron serían Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, Trinidad y Tobago, Bermudas. Se agregó hace unos días Ecuador y hoy en día se sumaría Perú. 11 países en América que tienen la presencia de Omicron. Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, Trinidad y Tobago, Bermudas, Ecuador y Perú. Es muy importante entender de que la variante Omicron sigue avanzando. Pero sobre todo, ¿cómo llegó la variante Omicron a Perú y en qué situación se encontraría? En el reporte oficial que se da este domingo 19 de diciembre, el ministro de Salud en Perú indica que se había detectado 4 casos positivos para Omicron. Lo alarmante es que 3 de esos 4 casos positivos no eran relacionados a un viaje. Solo uno de los casos era relacionado a un viaje, que se trata de una mujer antropóloga quien había estado en Sudáfrica y quien se encontraba regresando a Perú. Sobre todo, ella estaba con sus hijos, uno de 9 años y otro de 5. El de 9 años salió positivo para COVID-19 y están evaluando sobre todo el contacto que han tenido los niños con otros niños. Los 3 otros casos positivos para Omicron han sido detectados en diferentes distritos de la ciudad capital de Lima. Situación importante que indicaría ya la transmisión comunitaria, en donde estas personas que han sido detectadas no en el aeropuerto, sino en diferentes distritos de la capital, indicaría que la transmisión ya estaría entrando probablemente a una fase 3. Lo que significa que la variante Omicron ya habría ingresado con muchos días de anticipación. Esto es importante. El caso de la mujer antropóloga que estuvo en Sudáfrica indicaría que ella sería una portadora de la variante Omicron, que se habría contagiado en el extranjero. Sin embargo, lo preocupante son los 3 casos que no se han detectado en el aeropuerto, sino se han detectado en diferentes distritos de la ciudad. A esto se le agregaría que, en palabras del ministro, este lunes 20 de diciembre se indicaría
que se han detectado otros 8 casos positivos para Omicron. Y en total hoy día sumarían 12 casos positivos para Omicron. Situación importante a tomar en cuenta. Las medidas que va a optar, sobre todo el Ministerio de Salud, va a ser adelantar la tercera dosis o dosis de refuerzo. Las recomendaciones actuales, en palabras del ministro, es que la dosis de refuerzo se colocará ya no a los 5 o 6 meses después de la segunda dosis. Van a seguir el ejemplo de Reino Unido y la vacuna de refuerzo se va a poder colocar, administrar a partir de los 3 meses después de la segunda dosis. Una situación importante que va a ayudar a sumar las defensas con respecto a la parte de hacerle frente a la variante Omicron. La situación es difícil. Omicron llega en un momento en donde las personas, días previos a la Navidad, están en la calle haciendo compras y lamentablemente no respetando los protocolos de distanciamiento social. La situación va a ser difícil. Según la triada epidemiológica, agente, huésped, ambiente, vamos a tener quizás una catástrofe sanitaria en relación al número de contagios. Por una parte, una variante 70 veces más contagiosa que la variante Delta, con un R0 o índice de reproducción que va entre 10 a 12. Por otra parte, el huésped o las personas que no respetan los protocolos de sanidad. Y finalmente el ambiente, que es un ambiente festivo previo a la Navidad. La situación es bastante difícil, tenemos que cuidarnos, tenemos que mantener el distanciamiento social si queremos de que la variante no se propague tanto como ya lo está haciendo en otros países. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia preocupante. La variante Omicron sigue avanzando a través de los países. El continente americano ya registra 11 países con la variante en sus territorios. Dentro de ello, el 19 de diciembre se declararía en Perú la presencia de 4 casos. El 20 de diciembre se declaran 8 más, ya suman 12 casos. Y de esta manera Perú se suma a los 11 países que actualmente registran la variante Omicron en América, los cuales serían Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, Trinidad y Tobago, Bermudas, Ecuador y finalmente Perú. La situación es preocupante dado que en Perú, de los 4 casos registrados este 19 de diciembre, solo 1 habría estado en viaje extranjero de una mujer antropóloga y regresaba al país. Sin embargo, los otros 3 casos han sido detectados en diferentes distritos de la capital. Situación que indicaría ya transmisión comunitaria de la variante Omicron. Es muy importante que nosotros debemos seguir manteniendo los protocolos y las acciones que ha dispuesto el gobierno es que se adelante la tercera dosis. La tercera dosis va a poder ser administrada a partir de los 3 meses de haber recibido la segunda dosis y ya no a partir de los 5 o 6 meses. Situación que buscan para tratar de contener el avance de Omicron. Es muy importante estar alertas. La situación que se va a presentar es difícil. A días previos de la Navidad, lamentablemente el ambiente va a permitir mayor número de contagios y la situación podría empeorar los primeros días de enero 2022. Estemos alertas a ello, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube
encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.